Las discusiones enferman. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro hogar. El tema de las energías cuenta mucho. Si nos ponemos a discutir, vamos a cargar este ambiente donde vivimos definitivamente. Y no solamente hablando del ambiente, sino también de la familia que nos rodea, nuestros hijos. Luciana Stiglitz nos va a ampliar más este tema tan interesante. Ella es directora de Inner Healers. Buenos días, Luciana, bienvenida. Buenos días, Cecilia, gracias por la invitación. Las discusiones se enferman. El título del tema está clarísimo. Está buenísimo, sí, está buenísimo. Me pareció muy interesante el tema en sí, porque es cierto, las discusiones, digamos, esos desencuentros constantes que tenemos, nos enferman. Cuando nosotros nos comunicamos, lo que estamos haciendo de alguna forma es transmitir lo que para nosotros es nuestra verdad a la otra persona. Y cuando no logramos una resonancia en la otra persona, nos sentimos mal. Así no nos afecta en ese momento físicamente, nos sentimos mal. Si, por ejemplo, yo te digo a ti, me he cortado el pelo, y de pronto tú me respondes, no desde esa emocionalidad de niño, sino de pronto desde un prejuicio que puedes haber aprendido de tus padres, y me dices, pero ¿cómo es posible que te hayas cortado el pelo tan chiquito si normalmente las mujeres deben llevar el pelo largo? ¿No es cierto? O de pronto me contestas desde tu adulto, pero si me acababas de decir la semana pasada que estás ajustada de dinero, ¿cómo es posible que gastes en un corte de pelo? Entonces, cuando no tenemos esa resonancia en la otra persona, nos sentimos mal. Si comienza a pasar el tiempo y no encontramos una forma de comunicarnos, vamos a sentir que estamos en un lugar que nos genera estrés, que para nosotros es un lugar no propicio, ¿no es cierto? Eso puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser con un amigo nuevo, de repente, con una amiga nueva. Ahora, yo un poco al inicio también dije, no, si es que estas discusiones se dan mucho, por ejemplo, en el hogar, no solamente estamos contaminando o enfermando, digamos, nuestro ambiente, nuestra casa o de repente la habitación en donde se dé la discusión, sino también a nuestra familia, al entorno que nos rodea. Claro que sí, porque lo que nosotros sentimos de alguna forma se percibe por las personas que nos rodean. Por ejemplo, si estamos conversando naturalmente y de pronto entra una persona que ha tenido un mal momento y es una persona que viene malhumorada, así no nos diga nada, lo vamos a percibir. Porque lo que nosotros comunicamos usualmente no solamente tiene que ver con la comunicación verbal, me he cortado el pelo, tiene también que ver con la comunicación paraverbal y con la comunicación no verbal. Es decir, si yo te digo algo con un tono de voz diferente al que yo estoy utilizando, probablemente, o porque tú estás utilizando, probablemente percibas que hay algo diferente. O si yo llego haciendo unos gestos que denotan que algo ha pasado, definitivamente lo voy a percibir también. Y eso de alguna forma va a influir en las personas que están observando esto. Esto es, lamentablemente, pues el mundo de las pequeñas sutilezas, ¿no? Es un poco difícil, inevitable, difícil, no manifestar a veces cosas que de repente no queremos decir, ¿no? De repente elegimos el tono equivocado para expresar algo, de repente sin la intención, ¿no? de hacer daño a la otra persona. Y por otro lado también no podemos medir cómo va a tomar o cómo va a interpretar esta otra persona las cosas que yo le estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál sería ahí el término medio, el término salomónico? ¿Cómo podemos hacer para evitar que salgan estas sutilezas que hacen pues que se genere una discusión? En Inner Healers estamos trabajando unos círculos de diálogo que nosotros llamamos círculos de diálogo desde el corazón, porque enseñamos a las personas cómo comunicar esta verdad de la que hablábamos al principio desde el corazón, a través de nuestra voz. Entonces, enseñamos que la comunicación verbal es solamente el 7% de la comunicación que se recibe. Enseñamos la importancia de la comunicación asertiva, que quiere decir que así como yo tengo ciertos derechos, tú también tienes ciertos derechos. Y, por ejemplo, el decir no es un derecho. Y el respetar que la otra persona puede que diga no a algo también es un derecho. Enseñamos de qué manera comunicarnos sin dañar a la otra persona, porque a veces queremos decir algo que realmente nos molesta de la otra persona y lo atribuimos como una característica de la persona, no como un hecho que ha ocurrido.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar molesto porque había quedado contigo en salir hoy día y de pronto hoy día llueve y entonces no provoca pues salir. En lugar de decirte, es que claro, pues ahora está lloviendo, es muy diferente decir, oye, ahora que está lloviendo, ¿tú crees que podríamos hacer un plan diferente? Es muy importante cuando nos comunicamos ponernos en el lugar de la otra persona. Asegurarnos sobre todo de escuchar en estos círculos de diálogo que hacemos. Lo que enseñamos a las personas es a escuchar atentamente y a respetar 4 cosas muy importantes para nosotros. La primera es la franqueza, decir lo que realmente queremos decir. Lo segundo es la honestidad, decirlo abiertamente. Lo tercero es escoger el momento adecuado para hacerlo. Y lo último es escoger la forma en la que lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo te quiero comunicar algo que sé que es importante para la relación, voy a buscar hacerlo en un momento en el que yo pueda tener un contacto físico contigo, en el que tú puedas verme a mí a los ojos, en el que tú puedas ver cómo me muevo al decirte algo, puedas ver mis manos quizá. Entonces a veces, hoy tenemos tantas herramientas tecnológicas que nos ayudan, pero a veces el teléfono no es la mejor manera de decir las cosas. A veces el correo electrónico no es la mejor manera, o usar mensajes de texto no es la mejor manera para decir algo que realmente para nosotros es importante y nos importa cómo la otra persona la tome. A veces cuando hablamos con una mujer, incluir frases como yo te valoro por tal cosa, o cuando hablamos con un hombre, decirle yo confío en que tú tienes de repente los recursos necesarios para hacer algo. Este tipo de, digamos, de formas de comunicarnos son muy importantes para evitar discusiones, que son dentro de todo desencuentros, no momentos que nos hacen sentir mal. Y precisamente nos hacen sentir mal, el tema es, las discusiones enferman. ¿De qué manera enferman estas discusiones? Bueno, por ejemplo, si uno de los problemas que tenemos al comunicarnos es el establecer correctamente los límites, lo más probable es que nosotros tendamos a cargarnos de cólera o de resentimiento. Esa cólera y ese resentimiento usualmente son cosas que enferman y que queman desde dentro. Entonces probablemente tengamos, por ejemplo, problemas como gastritis, porque según la medicina alternativa, toda esta zona viene a ser la zona de las emociones. Entonces cuando yo reprimo mis emociones para tratar de crear un ambiente equilibrado quizá, alguna de las razones por las que se hace, en ese momento no comunicamos lo que sentimos y lo guardamos. Entonces podemos generar problemas estomacales, incluso que se nos afloje el estómago a veces. No quiero ir a hablar con esa persona porque sé que con esa persona no puedo colocar mis límites. Y entonces me comienza a doler el estómago, ¿no es cierto? Y puede ser desde algo pequeño hasta algo más grande. Si solemos actuar de esta forma constantemente, quizá desarrollemos una úlcera. La desconfianza en nuestras capacidades, por ejemplo, se muestra en formas de migraña. Si nosotros tenemos dificultad para creer que nosotros somos capaces de hacer las cosas, nuevamente comenzamos a guardar todas estas emociones y nuestro cuerpo solo puede aguantar hasta cierta frecuencia vibratoria de emoción dentro del cuerpo. Cuando tenemos mucho más que eso, pasa lo mismo que cuando llenamos un vaso con agua y lo seguimos llenando a pesar de que ya no entra más, rebalsa. Entonces, en ese momento, si no encontramos o si no sabemos cómo esas emociones llevarlas hacia afuera, ¿no es cierto?, transmitir nuestra verdad, que en ese momento es una sensación de incomodidad o de malestar o de molestia quizá. Lo que sucede es que el cuerpo se enferma. Entonces, dentro de las cosas que hacemos en Inner Healers, también tenemos un taller de manejo emocional en el que le enseñamos a las personas cómo transmitir estas emociones de una forma saludable. Por ejemplo, si yo estoy muy molesta, no me voy a molestar contra ti. Yo saco hacia afuera mi molestia, mi cólera, mi rabia, pero no la dirijo hacia ti. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo puedes sacar, digamos, tu enojo, tu molestia, si no está dirigido a algo? Porque lo que hacemos es trabajar sobre el hecho que nos molesta, no sobre la persona que en ese momento está haciendo el hecho. Entonces, en lugar de decirte, tú eres zambacanuta, ¿no es cierto?, en una discusión, lo que hacemos es enseñar a las personas a decir zambacanuta, a sacar a través de la expresión verbal
la emoción sin dirigirla a ti, sin decirte, sin personificar la emoción que yo siento, porque esa es mi emoción, de acuerdo a la percepción que yo tengo de lo que está sucediendo. Entonces, digamos, ayudaría el hecho de repente golpear a algo, no sé, tener pues como un saco de box y darlo, o sea, ese tipo de cosas funciona. Sí, es importante, pero también es importante el contexto en el que está sucediendo. Si, por ejemplo, estamos molestos con un niño o con un hijo, probablemente se va a asustar mucho si nos volteamos y golpeamos algo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho del contexto. Es importante que tengamos espacios para expresar esto, pero en una discusión donde de pronto las cosas se ponen de color rojo, y queremos realmente gritar a la otra persona, es importante que sepamos que no es la otra persona a quien nosotros queremos dirigir esa cólera, sino que en ese momento es tanta la emoción de cólera que queremos sacarla fuera. Entonces es importante diferenciar eso, ¿no es cierto? Y otra cosa también importante que nosotros recomendamos mucho a las personas que vienen a vernos es el tema de la meditación. Si nosotros tenemos durante el día un espacio para nosotros de cierta cantidad de tiempo, hacemos el tiempo para meditar en la mañana y meditar en la tarde, lo más probable es que nuestra mente, que usualmente está llena de discusiones mentales de lo que sucedió o de lo que queremos hacer, vaya limpiándose de todas estas discusiones. Entonces, cuando tú me dices algo, ya que mi mente está más limpia de repente cosas que me han sucedido, la percepción que yo voy a tener de lo que tú me dices no va a hacer que yo explote, sino probablemente va a ser que yo lo vea como algo que tú me quieres decir antes que como un ataque quizá. Claro. Claro, definitivamente todo ayuda y todo aporta. Luciana, muchísimas gracias por habernos ayudado y por haber aportado con este tema tan interesante y tan bonito. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El programa llegó a su fin, pero no se olviden que estamos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, aquí sus amigos de Bien por Casa. Escríbanos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperú.gov.pe y búsquenos también en el Facebook, que ahí nos encuentran como Bien por Casa. Gracias. Chao.